Buenas con todos. En esta ocasión voy a hacer una clase explicando sobre un tema que actualmente, pues, si bien sabemos, está siendo de bastante importancia, de conocimiento para gran parte de los ciudadanos de nuestro país, ya que a raíz de esta crisis que estamos pasando a nivel mundial, ya llevamos hoy día, justo cumplimos 15 días de haber entrado en aislamiento social y gran parte de nuestros compatriotas estamos en una situación donde no podemos laborar de manera normal y muchos independientes, tanto dependientes como independientes, actualmente se viene dando la situación de que no podemos laborar de manera normal y no estamos generando ingresos, y por lo que muchas familias se están viendo afectadas en la parte de su economía. Pero a raíz de eso, actualmente se está dando este caso sobre las administradoras de fondo de pensiones, las conocidas AFP, que justo el presidente día lunes ha hecho el anuncio sobre que es la medida que está tomando el gobierno de hacer disponible un monto máximo hasta 2.000 soles para aquellas personas que ya no vienen aportando hace 12 meses, pero en 2 bloques, no solo en un bloque, sino en un bloque en este mes de abril y otro bloque en el mes de mayo. Eso quiere decir que aquellas personas que puedan tener algún fondo mayor a los 2.000 soles, el máximo o el tope va a ser 2.000 soles. Entonces, es por ello que me atrevo a tocar este tema explicando un poquito sobre cómo funciona, qué es la AFP, para que ustedes, las personas que puedan ver el vídeo, puedan tener alguna idea más clara sobre las AFP y cómo más o menos funciona. ¿Sí? Porque actualmente lo que las AFP veo que han hecho mucho es no dar información a los ciudadanos, a sus clientes, a sus aportantes, que son la razón de ser por la cual ellos tienen fondos para hacer la administración e inversión de esos fondos. Entonces, por eso le digo de que no estoy de acuerdo que las AFP actualmente no estén dando mucha información, porque aquella persona que es por naturaleza como ser humano, si ves que algo de tu fondo ves disminuyendo, lo mínimo que esperas es una respuesta o una información. Entonces espero que sea productivo, que en algo pueda servir esta clase sobre las AFP. Así que como primer tema tenemos paso a la siguiente lámina, donde podemos ver, decimos, ¿en qué AFP estoy afiliado? Entonces hay que tener bien claro. Uno, tenemos personas dependientes e independientes. Las personas dependientes muchas veces están en planilla. Entonces, como están en planilla, quiere decir que hay aportaciones. Ahora me dirás, pero yo no estoy en la AFP, si no estoy en la ONP. Correcto, estás en algunos de los fondos de pensiones, en el sistema de pensiones. Entonces, ahora, ahí vamos a ir viendo las diferencias. No, en esta ocasión no vamos a entrar a detalles de la ONP, porque el tema de hoy es netamente la AFP. Entonces podemos decir que nosotros, los aportantes, hay personas que aportan a la AFP y hay personas que aportan a la ONP. Entonces, los que aportan en la AFP debemos tener bien claro en qué AFP estoy. Luego también tenemos que más o menos conocer cuál de las AFP, cuál es la rentabilidad de mis fondos. Quiere decir, cuánto gana mi dinero que tengo en la AFP. ¿Qué más tenemos acá? Una pregunta: ¿cuánto cobra cada una de las AFP? Estamos hablando que la AFP nos cobra por administrar ese dinero.
Y también tenemos acá otra preguntita. ¿Es obligatorio cotizar en la AFP? Eso quiere decir, ¿es obligatorio aportar a la AFP? Tenemos una ley que dice que si estamos en planilla, obligatoriamente debemos hacer los aportes al fondo. Ahora, al fondo ONP o al fondo AFP, dependiendo de qué fondo estemos. Si estamos en el sistema de pensiones, donde aportamos al fondo de la ONP, tiene sus porcentajes. Y si aportamos en la AFP, también tiene su porcentaje. Así que seguimos con la lámina. ¿Cuál es el objetivo del sistema de pensiones? ¿Por qué? ¿Por qué, como dije en la lámina anterior, por qué es obligatorio? El objetivo de un sistema de pensiones es sustituir el ingreso que deja de percibir una persona debido a una pérdida sustancial en su capacidad de pago. ¿Qué quiere decir? Que si yo venía generando mis ingresos mediante mi trabajo, dejo de trabajar, ya tengo mi edad mínima para jubilarme, entonces lo que se supone que esta pensión debería, digo, porque en la realidad no muchas veces se dan, debería sustituir esto. No quiere decir que si en tu vida laboral activa ganabas 3.000, 4.000 soles, no quiere decir que también tu pensión tal vez vas a tener la idea de decir que también tiene que ser 3.000 o 5.000 dependiendo de lo que venías ganando. Así no funciona tampoco, ¿sí? Pero el objetivo es sustituir ese ingreso, o sea, tener de dónde poder subsistir o vivir en nuestra vejez. El Estado interviene buscando que los individuos ahorren en forma obligatoria. Ahí quiero detenerme, dice obligatoria. ¿Por qué? Porque existe esa ley que nos dice, existe la ley que obliga a hacer los aportes cuando estamos en planilla. ¿Y para qué? Para tener ingresos en la vejez. Quiere decir que el Estado dice, ¿sabes qué? En algún momento, cuando dejes de trabajar, ya por edad, no te quedes en la calle, se puede decir, y no tengas de dónde para cubrir tus gastos de necesidades básicas. Entonces el gobierno, el Estado, te obliga a hacer ese ahorro mediante estos aportes de pensiones. Esta intervención se justifica en tanto los individuos prefieren los beneficios inmediatos o el ahorro de corto plazo y quedarían desprotegidos. Entonces quiere decir, como para que más adelante tengas de dónde vivir, te obligo a que ahorres. Así más o menos es lo que se deja entender. Siguiente podemos ver qué es una AFP. Son administradoras de fondo de pensiones. Esto significa administradoras de fondo de pensiones de carácter privado. Eso quiero aclarar. La AFP no es una entidad del Estado, no es una entidad pública. Es como cualquier empresa donde tienen dueños y lo que los dueños quieren es ganancia. Es una empresa privada. ¿Qué más? Tiene como objetivo administrar el dinero. ¿De quién su dinero lo administra? De nosotros los ciudadanos que aportamos o que nos descuentan en nuestra boleta de planilla, ellos administran nuestro dinero. Por eso dice acá, tiene como objetivo administrar el dinero que mes a mes los trabajadores destinan para financiar sus futuras pensiones. Más adelante les voy a explicar con algunos ejemplos de números donde podemos ver cómo o cuánto. He hecho un pequeño ejemplo ahí con un monto básico de un salario, donde podemos ver cuánto yo aporto y ese dinero es lo que ellos lo administran. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De que más adelante yo tenga ese fondo y ese fondo me den mi pensión mensual. ¿Qué más nos dice? Afiliarse es obligatorio para los trabajadores dependientes. En cambio, si se es independiente, es de forma voluntaria. Si tú eres una persona que trabajas
independientemente, ¿pudieras tener tu fondo en la AFP? Sí, también, pero de manera voluntaria, no te obliga, porque la ley no dice a los independientes, porque no hay la forma de decir tanto ganas y tanto. Tú voluntariamente te vas y haces tu declaración de tus ingresos y en función a eso haces tus aportes, que ya más adelante se va a poder ver. Luego también vemos que se financian a través del cobro de comisiones. ¿Qué quiere decir? ¿De qué vive las AFP? De las comisiones que nosotros como afiliados les pagamos. Eso es sus ganancias de ellos. Ellos, ¿de dónde subsisten? ¿De dónde gana? De lo que nosotros le pagamos las comisiones por administrar nuestro fondo. Aquí quiero que más o menos quede claro los tipos de fondo. ¿Por qué? Porque tenemos ciudadanos que tienen que tener bien clara el tipo de fondo que están. Y yo conozco a muchas personas que desconocen en qué fondo están. Solo saben que están en la AFP, pero no tienen conocimiento en qué fondo están. Solamente ellos saben que su fondo está en una AFP. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando entramos a trabajar por primera vez, lo que hacen es estar en una AFP, pero no muchas veces la AFP nos brinda información donde nos explican a detalle sobre los tipos de fondos que está en nuestro dinero. Entonces, por eso quería que acá quede bien claro. Tenemos el fondo de tipo 0, que hace poco se ha considerado este tipo de fondo. Este fondo, ¿qué tipo de perfil tiene el afiliado? Es alguien conservador. Tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos el conservador, el balanceado y el crecimiento. Un perfil conservador es como que no se arriesga mucho. Entonces, este fondo de tipo 0 nos dice que es el fondo de protección de capital. Quiere decir, yo protejo tu dinero. O sea, lo que tienes no te lo arriesgo. No vas a ganar casi mucho, se puede decir. O sea, vas a ganar poco, pero va a estar seguro tu dinero. Entonces, ¿qué tipo de inversiones hace este fondo? Este fondo 0 hace el 100% en renta fija. ¿Qué quiere decir renta fija? Que no hay mucho riesgo. O sea, no es que vas a perder, pero tampoco vas a ganar mucho. ¿Y para quiénes está recomendado este fondo de tipo 0? Para los afiliados con 65 años de edad cumplidos o próximos a pensionarse. ¿Por qué este fondo no es muy arriesgado, es conservador? Porque aquellas personas o aquellos afiliados ya están cerca a recibir sus pensiones. Entonces no es conveniente que se arriesgue. Algo parecido es el fondo de tipo 1, que también es preservación de capital. O acá en el fondo 0 es protección de capital y el tipo 1 preservación de capital. ¿Qué perfil también tiene? Conservador. Quiere decir que no te lo arriesgo. Y aquí se puede ver un poquito el tipo de inversión. 90% en renta fija y un 10% en renta variable. O sea, quiere decir que de todo tu dinero, el 10% lo arriesgan. El 90% casi lo cuidan bastante, donde no hay mucho riesgo, pero no gana mucho. Y estos 10% hay más probabilidad de que haya una ganancia mayor, pero sí te lo arriesgan un poco más. ¿Y para quienes están recomendado este tipo de fondo? Para los afiliados de 60 años o próximo a pensionarse también. Eso quiere decir que tanto el fondo de tipo 0 como el fondo de tipo 1 son aquellos fondos que ya se recomiendan para las personas que están cerca a cumplir los años o la cantidad de años que ya están cerca a jubilarse. ¿Por qué? Porque ya ellos no van a tener mucho tiempo, muchos años seguir trabajando para poder
seguir aportando. O sea, ellos ya van a llegar a los años donde van a recibir ese dinero de pensiones. Luego tenemos el tipo de fondo 2. Este tipo de fondo es un fondo balanceado o mixto. Como su propio nombre lo dice, balancea. O sea, no te lo arriesgo mucho, pero tampoco te lo conservo mucho. Quiere decir, te balanceo. Un poco te lo arriesgo y un poco te lo cuido. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el tipo de inversión que hace un fondo 2 es el 55% en renta fija y un 45% en renta variable. Quiere decir que si tú tienes 10.000 soles, 5.500 te lo invierto en instrumentos o en bonos y acciones, más que todo en bonos que no son muy riesgosos, pero el 45% sí te lo invierto en acciones quizás un poco mayor riesgo, pero hay la probabilidad que se pueda ganar más en este 45%, pero el 55% sí es un poco más conservador. Entonces el 55 casi te lo cuido y el 45 te lo arriesgo. ¿Y para qué personas está recomendado? Para afiliados entre los 45 y 60 años. ¿Por qué dirán esto? Porque es una edad promedio de las personas que aún, por ejemplo, alguien de 45 años, si este 45% invierte y le va mal a esa empresa, pierde una parte de ese fondo que tiene ese afiliado, todavía quizás tiene 10 años más, si es que sigue teniendo trabajo dependiente, puede seguir aportando y puede recuperar quizás una parte que puede haber perdido cuando arriesgó este 45%. Entonces por eso se recomienda para estas personas de estas edades, 45 a 60. Quiere decir que todavía tienen chance a seguir aportando. Y por último tenemos el fondo tipo 3. Este fondo de tipo 3 es aquel fondo el más arriesgado. Por eso se dice apreciación de capital. ¿Qué quiere decir apreciación? O sea, que quiero aumentar mi capital. Quiero tener incremento. Quiero decir, si pongo 10.000, quiero que avance, que crezca a 10.000, 12.000, 15.000. Entonces es un poco más arriesgado. Por eso el perfil del afiliado es crecimiento. ¿Qué quiere decir también? Arriesgo más, pero hay más posibilidades que aumente más. Por eso vean la diferencia en la relación. Acá donde invierte más, 90% en fija, pero en el fondo 3 invierte solo 20% en fija y 80% te lo arriesga. Quiere decir, de tu 100%, 20% te lo cuido y 80% te lo arriesgo. Bien ganas, vas a ganar un monto mayor, pero también en este caso si pierdes también puedes perder un monto mayor. Sin embargo acá es, si ganas vas a ganar un monto menor, pero no arriesgas mucho porque el 90% está en renta fija. Y para quienes normalmente es un poco recomendado este tipo de fondo, para aquellas personas hasta los 45. Por ejemplo, alguien de 30 años se le recomienda que puede estar, depende de su elección, porque cada uno va a depender del tipo de riesgo que quiera asumir. A alguien de 30 años se le puede recomendar que tal vez pueda estar en el fondo de tipo 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene 30 años, le va mal y quizás pueda perder gran parte de su fondo cuando invierta mal las AFP, pero todavía como tiene 30 años hay probabilidades y hay posibilidades de que pueda seguir aportando 20 años más, 25 años más. Entonces aquí está un resumen. El 0 y el 1 son para personas que ya están cerca a jubilarse. ¿Por qué? Porque su fondo no se arriesga mucho. El tipo 2 es aquel fondo que balancea un poco. Quiere decir, arriesga casi la mitad y no arriesga casi la otra mitad. Y se recomienda para las personas entre 45 y 60 años. Y el fondo 3 mayormente para los más jóvenes que pueden arriesgar. Ojo, que quiero que quede claro.
estas edades es la recomendación, pero no quiere decir que, por ejemplo, yo de 30 años, yo decida estar en el fondo 1. ¿Por qué? Porque no quiero arriesgar mi plata, quiero que todo lo que aporte solamente esté ahí gran parte y se mantenga seguro mi plata. O yo de 30 años o de 25 años quiero estar en el fondo 2. ¿Por qué? Porque no me gusta mucho arriesgarme, me gusta más lo seguro. Entonces, si me gusta más lo seguro, quizás pueda asumir el tipo 1 o el tipo 2. Pero, por ejemplo, soy una persona de 30, pero me gusta arriesgar, me gusta invertir y quiero ver la posibilidad de que si aumenta mi dinero, puedo estar en el fondo 3. Pero también soy consciente de que también puedo perder. Muy bien, espero se haya dejado claro los 4 tipos de fondos que tienen las AFPs. La siguiente lámina nos muestra es aquella información de la SBS a febrero del 2020, quiere decir hace un mes atrás. Aquí están los fondos, fondo 1, fondo 2 y fondo 3. ¿Por qué casi no hablo mucho de la rentabilidad del fondo 0? Porque, como les dije, el fondo 0 casi no se invierte, no tiene mucha ganancia, porque ya son para personas que están ya cerca o ya están ya a puertas de jubilarse. Entonces su fondo casi ya no es invertido y no tiene mucha ganancia, mucha rentabilidad. Por eso solamente se toca del fondo 1, fondo 2 y fondo 3. Aquellos, aquí están por colores, el color amarillo, naranja y celeste. El primero tenemos que son aquellos de inversiones a 3 años, luego tenemos inversiones a 5 años e inversiones a un mayor largo plazo, que son de 10 años. Entonces, ¿cómo han venido? En el fondo 1, por ejemplo, que hemos dicho que es un fondo bastante conservador, a 3 años, a febrero, estaba con una rentabilidad del 8.52%, a 5 años del 7.27% y a 10 años de 6.97%. Quiere decir que en el fondo 1 a 3 años es la que está con mayor rentabilidad. En el fondo 2 a 3 años 8.28%, a 5 años tiene una rentabilidad de 7.4% y fondos, inversiones que están a largo plazo de 10 años 7.38%. Pero miren acá cómo va cambiando. En el fondo 3, que hemos dicho que es un poquito el más arriesgado, la rentabilidad 3 años 6.05%, 5.5 a 5 años y 6.09 a 10 años. Esta es información a febrero según la SBS. Siguiendo, podemos ver en esta lámina sobre qué tipo de servicios nos brinda las AFPs. O sea, ¿qué es lo que nos va a brindar la AFP? Es como una empresa. Si yo me voy a un carpintero y quiero que me haga una silla, entonces él va a hacer su mano de obra, me va a cobrar por la mano de obra y yo le voy a dar los materiales. Entonces el servicio que me va a dar él es de hacerme la silla. En este caso, la AFP nos brinda el servicio de pensión de jubilación. Quiere decir que cuando el afiliado tenga, en este caso, 65 años, que es el marco legal de jubilación, pero actualmente, como sabrán, hay la ley de la jubilación anticipada, que es 50 años para las mujeres y 55 años para los varones. ¿Qué más tiene? Tiene servicio de pensión de invalidez definitiva. Una pensión de invalidez es cuando, por ejemplo, yo ya paso a cobrar mi pensión, a pesar que no haya llegado a la edad, pero tengo alguna discapacidad que me impide poder seguir trabajando, es decir, poder seguir generando ingresos. Entonces, cuando el afiliado cuente con el tercer dictamen del comité médico correspondiente, en el cual se califique como inválido permanente, quiere decir que para yo pasar a ser un pensionista por invalidez, no quiere decir que yo voy y solamente digo estoy inválido o no puedo generar ingresos. No, tenemos que tener un certificado médico donde corrobore que yo no puedo generar ingresos porque tengo un grado de invalidez que me impide. Por ejemplo, si alguien me preguntaría,
¿cuál sería un caso de invalidez? Por ejemplo, ¿no? Yo soy un trabajador que está en una empresa inmobiliaria que trabaja en los acabados de los edificios, pero por algún motivo me pasa un accidente y no puedo, ya pierdo por algún motivo las dos extremidades inferiores, las piernas. Entonces yo ya no puedo seguir trabajando en mi empleo. Entonces lo que yo puedo es demostrar con los certificados médicos, demostrar que ya no puedo generar ingreso. Entonces, por ende, yo puedo ser accesible a este servicio de pensión de invalidez definitiva. Otro servicio también es la pensión de sobrevivencia, cuando los beneficiarios presentan la solicitud correspondiente luego del fallecimiento del afiliado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el titular fallece, pero tiene la esposa o tiene hijos menores de edad y que cumplan las condiciones de la ley que pueden ser beneficiarios, pueden acceder a esta pensión de sobrevivencia. Y por último también existen los gastos de sepelio, cuando los beneficiarios, la persona que haya cancelado los gastos por este concepto, presente la solicitud de beneficiario que corresponda. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, fallece el titular, se hace los gastos, la AFP reembolsa esos gastos que se ha hecho mediante la comprobación de facturas, boletas, que tanto, por ejemplo, ¿no? Fallece el titular y su hijo hace los gastos, él pide un comprobante, ya sea boleta, factura, donde él va a presentar a la AFP y demostrar que él ha hecho los gastos. Entonces la AFP lo que hace es devolverle, abonarle estos gastos de sepelio. Muy bien, estos son los servicios que brinda el sistema de privado de pensiones. Aquí podemos ver cuáles son las comisiones que actualmente las AFP están cobrando en los últimos 3 meses, ¿no? Enero, febrero y marzo. Podemos tener estos actualizados según la SBS. Podemos ver según el tipo, en el tipo que estés. Quiere decir, ¿qué cosa? A ver, aquí quiero detenerme, explicarles un poquito. Un aportante, un afiliado, puede estar bajo las condiciones de comisión sobre la remuneración o comisión mixta, que es aquel donde combina ambos tipos de comisiones. El primer punto tenemos la comisión sobre la remuneración, o también llamadas sobre el flujo. ¿Qué quiere decir? En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo donde vemos con un monto específico, pero las AFP tienen sus porcentajes según a este tipo de comisión. Por ejemplo, en la comisión sobre la remuneración quiere decir sobre tu sueldo, sobre tu salario, sobre lo que tú cobras en tu planilla, sobre eso te van a cobrar las comisiones. Por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje del aporte al fondo de pensión? El 10% de tu salario bruto. Aquí están las 4 AFPs que tenemos en el Perú: AFP Integra, Prima, Profuturo y Hábitat. El 10% de tus ingresos brutos. Luego tenemos la prima de seguro. Esta prima de seguro no es voluntario. Esto sí o sí se tiene que hacer el pago. ¿Y dónde haces el pago? Al momento que te descuentan en tu boleta, ahí está la prima de seguro. Y me dirían, ¿por qué tenemos que pagarles a las AFP esto? Porque en el caso de que se diera los gastos de sepelio, invalidez, sobrevivencia, se asume que esto debería cubrir que se dé esos pagos. Entonces no es que yo voy a hacer solamente mi aporte del 10% y no quiero pagar estas comisiones. No, en el mismo momento que nos hacen los descuentos en nuestras boletas en planilla, ahí viene el descuento de todo esto. Y aquí está la comisión sobre las remuneraciones. Esto es, te van a hacer un descuento sobre tu salario bruto. Integra, aquí vemos que está el 1.55%, Prima el 1.6%, Profuturo el 1.69% y Hábitat el 1.43%.
Entonces yo voy a hacer, a mí me van a descontar de AFP el 10% que aporto, más el 1.35 de prima, más el 1.55% de la comisión que le pago. Es decir, yo le voy a pagar a la AFP esta prima más esta comisión. Eso es lo que se le paga a la AFP, porque este 10% va a mi fondo, va a mi bolsa. Esto es mi bolsa, porque esto va a mi fondo, a mi dinero, y esto va a la AFP. Esto va a la AFP. Y las remuneraciones máximas asegurables, como podemos ver, es los 9.665.33. Ese es el monto máximo asegurable. Este es la comisión sobre la remuneración. Eso quiere decir, estos porcentajes es cuando estás en la comisión sobre la remuneración, sobre tu salario bruto. Y tenemos la otro tipo de comisión, que es sobre el saldo con periodo transitorio de comisión mixta. Quiere decir que una parte pagas un porcentaje por tu salario y otro porcentaje por el saldo que tienes, o sea, por el fondo que actualmente tienes. Aquí podemos ver, aquí es una tablita donde vemos un resumen. Por ejemplo, el aporte al fondo es 10, 10, 10 para los 4 AFP. La prima de seguro también es lo mismo para todo, que es el 1.35%. Y aquí viene la diferencia. Comisión sobre la remuneración. Quiere decir que sobre tu salario bruto te van a cobrar estos porcentajes. En este caso, AFP Integra a enero, febrero y marzo es el 0%. Prima el 0.18, Profuturo el 0.17 y Hábitat del 0.38. Y la otra parte que te cobra es la comisión sobre el saldo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 10.000 soles de saldo, si yo estoy en este tipo de comisión, me van a cobrar, por ejemplo, aquí, si yo gano, en la siguiente lámina les voy a explicar con un caso específico, pero aquí están los porcentajes. AFP Integra 0.82, Prima 1.25%, Profuturo 1.20 y Hábitat 1.25%. Entonces estos son los montos de los porcentajes actualizados a enero y febrero y marzo. Y como les venía diciendo, aquí tenemos el ejemplo donde vemos los tipos de comisiones. Primer caso, una persona, aquí présteme atención porque aquí he hecho un ejemplo con montos específicos. Una persona que esté bajo la modalidad de comisiones sobre la remuneración, flujo, quiere decir sobre su salario. Este trabajador gana 2.000 soles al mes. Al cierre del mes de enero, como pues estoy haciendo un ejemplo, cuenta con un saldo en su fondo de 10.000 soles. ¿En qué AFP es? En la AFP prima. Entonces aquí están los datos que nos consignan. Es un trabajador que gana 2.000. Al cierre de enero, que es donde estamos evaluando, tiene un saldo de 10.000, está en la AFP prima. Entonces, si este afiliado está bajo la modalidad de comisiones sobre remuneración, ¿cuánto le van a descontar en su boleta, donde va a salir de la AFP? Por ejemplo, como él gana 2.000 soles, él aporta a la AFP el 10% de su salario. Entonces, 2.000 soles por el 0.1, que es el 10%, 200 soles de aporte. Quiere decir que a su bolsa va 200 soles. ¿Qué otro pago hace? La prima de seguros. Como hemos visto en la lámina anterior, 1.35 es fijo. Entonces, de la misma manera, 2.000 soles por el 0.35% de 2.000 soles, que es 26 soles. Luego tenemos la comisión sobre la remuneración, quiere decir lo que yo le voy a pagar a la AFP su ganancia. En este caso, como es de la AFP prima, hemos considerado
¿cuánto es de la AFP prima? El 1.6%. Entonces aquí vemos 2.000 soles por el 0.016, que quiere decir 1.6%. ¿Cuánto equivale? 32 soles. Entonces aquí viene, 200 soles va a tu bolsa, 26 soles le pagas de prima de seguro y 32 soles le pagas su ganancia a la AFP. ¿Cuánto te descuentan en ese mes? 258 soles. Eso es cuando estás bajo la modalidad de la comisión sobre tu salario, sobre tu sueldo bruto. Pasamos al siguiente caso. Esta misma persona con estos mismos datos, pero que ahora estaría en la modalidad de comisión mixta. Entonces, ¿cuánto pagan nuevamente? 2.000 soles por el 10%, 200 soles. La prima sigue siendo lo mismo, 2.000 soles por el 1.35% es igual 26 soles. ¿Dónde va a variar? En las comisiones. Como es mixta, vas a pagar una comisión sobre tu remuneración y una parte tu comisión sobre el saldo que tienes. Entonces venimos acá, donde podemos ver que 2.000 soles por el 0.18%. ¿De dónde saca este 0.18? En la tabla de comisiones hemos podido ver que AFP prima te cobra, cuando es mixto, te cobra el 0.18% y el 1.25% sobre tu saldo. Entonces 0.18 y 1.25%. Entonces pasamos a hacer la operación matemática. 2.000 soles por el 0.18% es igual a 3.6 soles, 3.60. Y el 1.25%, 10.000 soles, ¿de dónde saco? De mi saldo. Aquí hemos visto que esta persona tenía un saldo de 10.000 soles. Entonces, sobre el saldo que tienes, sobre tu fondo que tienes, le vas a pagar una comisión del 1.25%. ¿Cuánto es? 25 soles. Entonces, sumando ello, tus 200 soles, 26 soles de prima, 3.6 de comisión sobre tu remuneración y 25 soles sobre tu saldo, ¿cuánto terminan descontándote ese mes? 254.6 soles. Eso es cuando se esté en la comisión mixta. Por eso que vale decir que es necesario que cada afiliado sepa bajo qué modalidad está de comisión. De comisiones sobre la remuneración o bajo la modalidad de comisión mixta. Espero se haya dejado entender cómo es el cálculo de nuestros descuentos que nos hacen en nuestras boletas, en las planillas. Siguiendo, he hecho un gráfico donde voy a explicarles sobre cómo funciona, para que quede quizás un poco despejado algunas dudas, los fondos de pensiones, ¿sí? He hecho un pequeño gráfico donde podemos ver que acá tenemos a la AFP y tenemos al fondo de pensiones. Son dos cosas muy aparte. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones es como les decía, la bolsa donde va sus aportes, y la AFP es aquella empresa privada que administra esos fondos. Quiere decir que si yo tengo acá 10.000 soles en este fondo, ¿quién administra esos 10.000? Quiere decir, ¿quién se encarga de invertir esos 10.000? La AFP. Por eso puse acá que en los fondos de pensiones están los fondos de los aportantes o los afiliados. ¿Y la AFP qué viene a hacer? Es la empresa privada que administra, ¿qué fondos? Estos fondos. Muy bien, entonces son dos instituciones por separado, ¿sí? Son dos cosas separadas, pero no quiere decir que son aisladas. ¿Por qué? Porque esta AFP depende de estos fondos. Porque la AFP no existiera si no existiera estos fondos. Porque ¿qué va a administrar? Si acá está 0 soles
¿qué va a administrar la AFP? Nada. No existiera su negocio porque no tuviera nada que administrar. Entonces podemos pasar a que las AFP, ¿cuáles son sus ingresos de la AFP? ¿La AFP de qué vive o de qué se sustenta? Sus ingresos de la AFP son las comisiones y también tenemos las primas que pagan los aportantes. O sea, lo que le ingresa a la AFP, que son las comisiones. ¿Quiénes pagan las comisiones? Nosotros los afiliados pagamos las comisiones. Eso quiere decir, yo tengo mi dinero acá y la AFP se encarga de administrar, y porque se encarga de administrar yo le pago una comisión. Entonces estos son sus ingresos de la AFP. En los gastos, ¿qué gastos tiene la AFP? Pues aquí paga su personal, paga a sus proveedores, tiene gastos de administración de fondos. O sea, ¿de dónde paga a su personal las AFP? De nuestros ingresos, pues. Y la diferencia es lo que le queda a su ganancia, que si bien es cierto, ha sido cerca de 500 millones en el año 2019, si no me equivoco. Y luego, ¿qué más? Este AFP que se encarga de administrar estos fondos, ese dinero que administra, ¿dónde lo invierte? Lo invierte en bolsas, en bolsa de valores, en fondos de gobiernos, en inversiones en los bancos. Por eso es que ahorita actualmente la coyuntura en el país se está dando la situación que dicen que si hay un retiro masivo, puede ser que haya una quiebra en la economía, en la parte del sistema financiero. ¿Por qué? Porque una parte del fondo que ellos administran lo invierten en los bancos, en las bolsas, en el gobierno mediante los bonos de gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de fondo 1, donde no se arriesga mucho, invierten mayormente en bonos de gobierno, que son rentables, que son menos rentables, pero son seguros. Sin embargo, lo del fondo 3 lo invierten más en la bolsa de valores, que son más rentables, pero también más riesgosos. Y también hay en fondos de depósitos, donde lo invierten en los bancos. Quiere decir que ellos le dan dinero a los bancos para que los bancos presten a sus clientes, y por ello, como la AFP le está dando dinero a los bancos como un ahorro, los bancos le pagan su rentabilidad a las AFP, que luego también vamos a ver un ejemplito. Por el otro lado tenemos a los fondos de pensiones, que son, ¿qué ingresos tienen los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, ¿cuáles son los ingresos? Los aportes, pues. Las personas aportan, por ejemplo, de 1000 soles, aporta 100 soles, que es el 10%. Eso viene de este fondo. Y aparte de lo que viene los 100 soles, la ganancia, la rentabilidad de dichos fondos también es ingreso acá. ¿Y de dónde sale esta rentabilidad? De acá. O sea, la ganancia de esto viene a la rentabilidad de acá. ¿Y qué gastos tiene? ¿Cuáles serían sus gastos de este fondo? El pago de pensiones. O sea, cuando ya nos jubilamos, ya nos van a pagar las pensiones. Entonces, ¿de ahí dónde sale? Del fondo de pensiones. Muy bien, siguiendo con la explicación, tenemos aquí un casito de qué es la rentabilidad. La rentabilidad es el rendimiento que obtiene las inversiones que la AFP realiza con el dinero de tu fondo, y la cual pasa a ser parte de tu acumulado. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que las AFP administran, ellos lo invierten. Como veíamos en la lámina, ellos este dinero lo invierten por acá. Si esto genera ganancia, hay rentabilidad. Entonces, eso es la rentabilidad, es el rendimiento. O sea, rendimiento quiere decir la ganancia que obtiene por tu inversión. Entonces, las AFP invierten a través de distintos instrumentos financieros como acciones, bonos y otros, bajo una estrategia de largo plazo. Entonces, las AFP lo que se encargan es de invertir tu dinero. No está invirtiendo su dinero la AFP, sino nuestro dinero como afiliados. Es por eso que ahorita hay mucha discrepancia sobre la coyuntura de que
si los fondos están perdiendo ahorita su rentabilidad, no está perdiendo las AFP, están perdiendo el fondo de los afiliados. Por ejemplo, aquí quiero hacer un ejemplo. Un trabajador aportó un año, ¿sí? Su aporte al fondo de pensiones fue de 100 soles mensual. Su saldo actual es 1400. Entonces, el fondo aportado por este afiliado es 12 soles, 12 meses aportado. ¿Cuánto ha aportado mensual? 100 soles mensual. Entonces 12 por 100, 1200. Entonces, ¿cuánto ha generado de ganancia? 200 soles. ¿Cuánto tienen al final? 1400, que es los 1200 que has aportado tú, o sea que te han descontado a ti, y estos 1200 soles, como la AFP se ha encargado de invertírtelo, ha generado una ganancia de 200 soles. Entonces, como ha generado una ganancia de 200 soles, tienes tus 1200 más tus 200, tienes un total de 1400 soles en tu fondo. ¿Cómo funciona esto de la rentabilidad? ¿Cómo se saca esto? Por ejemplo, ¿no? ¿En qué invierte las AFP? Ya hemos dicho, en bonos, acciones y en otros tipos de instrumentos. ¿Y cómo se llega a esa ganancia? Aquí hay un pequeño ejemplo. Por ejemplo, imaginemos la empresa cervecera Lager S.A. cotiza sus acciones en bolsa, en la bolsa de valores, a un precio de 10 soles por acción. Y el fondo de pensiones invierte parte de su dinero adquiriendo 10 acciones de Lager S.A. ¿Qué quiere decir? Que las AFP, como tienen tu fondo, ellos deciden invertir en la bolsa de valores y compra 10 acciones de esta empresa Lager. ¿A cuánto cuesta cada acción? A 10 soles. Entonces, ¿cuánto invierte la AFP en esta inversión? ¿Cómo hace? 10 acciones de Lager a 10 soles cada uno. ¿Cuánto invierte en total? 100 soles. Entonces, 100 soles de tu fondo, la AFP está invirtiendo en comprar 10 acciones de esta empresa. Y como le ha costado 10 soles por cada uno, en total invirtió 100 soles. ¿Qué más nos dice? Supongamos que el fondo de pensiones no solo tiene 10 acciones de la cervecería, sino que además, ¿qué más tiene? 50 acciones del Banco Platino, que cotiza en bolsa a 7 soles cada acción. ¿Qué quiere decir? 50 acciones por 7, aquí está. 50 acciones a 7 soles cada uno. En total invierte 350. Más 100 soles que ha invertido en la empresa Lager. ¿Qué más dice? Tiene 3 bonos de la empresa Electricidad S.A. a una tasa del 10% anual. ¿Qué quiere decir? Que tiene una ganancia del 10% anual, que cotiza a 100 soles cada bono. Entonces, 3 bonos a 100 soles cada uno. En total invierte 300. 3 por 100, 300. Luego, por último, tiene un depósito a plazo en los bancos por 250 a una tasa de ganancia de rentabilidad del 7% anual. Entonces, aquí está. 250 soles más en un depósito de 250, aquí está. Entonces, resumimos: 100 soles se invertido en la empresa cervecera, 350 en el Banco Platino, 300 soles en la empresa de electricidad y 250 en los depósitos. En total, ¿cuánto ha invertido la AFP de tu dinero? 1000 soles. Eso ha invertido tu dinero en todas estas compras, en bonos, en acciones. Entonces, pasamos a decir qué pasaría si estos datos cambian. Por ejemplo, de un mes a otro, vamos a asumir
que estas acciones sufren las variaciones siguientes. Decíamos que se compró 10 acciones de la empresa Lager a 10 soles cada uno, pero después de un mes esta empresa pierde el valor, que es lo que ahorita está pasando en la actualidad a raíz de la crisis del virus del coronavirus, disculpen, va la redundancia, de la crisis del coronavirus. Las empresas están perdiendo valor de cada acción. Entonces vamos a suponer que el ejemplo de lo que antes costaba 10 soles bajó a 9 soles. Entonces ya no tiene un valor de 100, sino solo de 90. 50 acciones de platino que antes costaba 7, ahora cuesta 8. Ha incrementado su valor. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es su valor? 50 por 8, 400. Se compró 3 bonos de electricidad. Antes igual estaba 100. A 100 sería 300. ¿Pero por qué está este 0,8? Hemos dicho que tiene una ganancia, un porcentaje. Como está de un mes, ya te generó una ganancia de 0,8. Y tiene un depósito a plazo también. Quiere decir que en el banco se le ha prestado al banco. Entonces, 250. ¿Pero por qué aumenta este 0,5? También porque como ha estado un mes, ese mes ya generó ganancia. ¿Cuánto? De 0,5. Entonces pasamos a sumar. En ese mes 90 en la empresa cervecera, 400 en el banco, 300.08 en la empresa de electricidad y 250.05 en la empresa, en el banco en depósito a plazo. Entonces, de un mes a otro, ¿cuánto ha sido lo que se ha invertido en el mes 1? 1000 soles. Y al mes siguiente, ¿cuánto tienes en tu fondo ya? 1040.13. Quiere decir que de un mes a otro pasó de 1000 soles a 1040.13. Entonces, lo cual representa un incremento del 4.01. O sea, tu dinero ha ganado 4.01% de un mes a otro. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en la actualidad? Si antes tenías un fondo de 1000, no es que tengas más, sino estás teniendo menos. ¿Y por qué estás teniendo menos? Porque los valores de las acciones, de los bonos, de las inversiones está disminuyendo. Entonces tu fondo se está viendo disminuir. Es por eso que muchas personas que actualmente se ve en las redes sociales que nos dicen que hace dos meses tenían 10.000 soles y se van ahora y ven solamente tienes 7.500 soles. Entonces quiere decir que han tenido una pérdida en estos tiempos de 2.500 soles. Se ha visto disminuir su fondo. Pero usted me dirá, ¿ha disminuido lo que ha aportado? Lo que pasa es que tu fondo está compuesto, como les dije, ¿de qué está compuesto tu fondo total? Está compuesto, este es tu fondo total, está compuesto de lo que has aportado más la ganancia que ha generado. Entonces, si alguien tiene ahorita, por ejemplo, ha perdido, me dice, tenía hace 2 meses 1.400 y ahora solo tengo 1.300. Entonces, ya de todo lo que tenías, ya has perdido 100 soles. Entonces solamente tienes 1.300. Eso es lo que está pasando ahorita. O sea, las ganancias que te generaba, eso se está perdiendo. Es por eso que ahorita muchos ciudadanos están viendo disminuidos sus fondos. Así que espero haya servido mucho este video para aclarar algunas dudas. Hay muchas cosas que hay que tener conocimiento para poder muchas veces opinar y tener conocimiento y no alertarnos mucho sobre estas situaciones. En realidad tengo algunas precisiones sobre, he hecho un pequeño balotario de unas preguntas así cortitas sobre algunos datos posibles. Por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿puedo hacer aportes voluntarios? Sí, claro, puedes hacer aportes voluntarios. Por ejemplo, ¿no?
yo estoy laborando en planilla, dejo de trabajar, pero yo paso a ser independiente y como estoy generando mis ingresos quiero seguir aportando. ¿Puedo hacerlo de manera voluntaria? Claro que puedes hacerlo. Puedes acogerte a abrir una cuenta de aportes voluntarios de acuerdo a lo que usted estaría interesado en hacer sus aportes. ¿Puedo conocer la política de inversión de mi AFP? Las AFP están obligadas a darte la información en dónde están invirtiendo tu dinero. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué dudas? ¿Qué debo considerar para elegir el tipo de fondo que más me conviene? Va a depender, como les decía, de su edad, del tiempo de afiliado, de la preferencia por el riesgo, o sea, si te gusta arriesgar o no te gusta arriesgar, de las circunstancias personales, por ejemplo, si tienes hijos, cómo está tu estado conyugal, si eres soltero, casado, va a depender mucho eso de tu decisión. Y el riesgo también, quiere decir cuánto deseas arriesgar. Va a depender de todo eso para que tome la decisión en qué fondo vas a estar. Fondo de tipo 1, 2, 3, 0, cuando ya estés cerca a jubilarte. Otra pregunta, ¿qué pasa si no elijo algún tipo de fondo cuando ingreso? Por ejemplo, por primera vez pasas al sistema privado de pensiones y no eliges. Automáticamente te mandan al fondo número 2. Te mandan al fondo número 2 de tipo 2 y luego ya posteriormente tú puedes hacer tu cambio. ¿Quiénes están obligados a estar en el fondo 0? Como les decía, ya las personas que están cerca a jubilarse. ¿Cuáles son las modalidades que existen para el tipo de cambio? Ya les decía que la única forma de hacer tu cambio, por ejemplo, estoy en el fondo 3 y quiero cambiarme al fondo 2 o al fondo 1, ¿cómo lo haces? Presencial, no lo vas a hacer por la página ni nada, tienes que ir a llenar los formatos en la misma oficina de la AFP donde estás. ¿Existen causales de improcedencia en el cambio? O sea, si yo estoy cambiando de fondo, ¿me pueden denegar? Sí, siempre y cuando pase lo siguiente. Para el caso de que, por ejemplo, las personas que están con aportes obligatorios, quiere decir que si yo estoy en planilla y me están descontando, pero yo quiero cambiarme de fondo 3 al fondo 2, ¿por qué me pueden denegar? Me pueden denegar por un motivo, que tal vez yo esté haciendo un cambio de una AFP a otra AFP, ahí me pueden denegar. Y de la misma manera también cuando esté en voluntario también me pueden denegar si estoy en pleno proceso de cambiarme de una AFP a otra AFP. Muy bien, aquí tengo también otras preguntitas sobre, por ejemplo, ¿cuánto debo aportar mensualmente a una AFP? Como ya les decía, es el 10% de mi remuneración. Y tengo que pagar también sí o sí las comisiones y las primas de seguro. Aquí está la pregunta que les acabo de decir. ¿Puedo pagar solo el aporte y no la comisión? No. Lastimosamente te hacen el descuento de todo. De tu aporte fijo, de tu comisión y de tu prima. ¿Qué hace la AFP con mis aportes? Como ya les expliqué, se encarga de invertirlos en diferentes instrumentos. ¿Qué sucede con mis aportes si tengo varios empleos? Si tienes 2 empleos y en los 2 estás en planilla, en los 2 te descuentan AFP, los 2 se van a tu mismo fondo. ¿Qué sucede si mi empleador no declara ni paga mis aportes? Buena pregunta. Si tu AFP no está pagando, o sea, te está descontando, pero no está pasándole a la AFP tu fondo, el AFP se va a encargar de hacerle llegar una liquidación previa, que es un comunicado donde le dice: hey empleador, no estás pasándome su descuento o sus aportes de tu trabajador X y por lo tanto tienes que pasarme ese dinero. Entonces es así como funciona cuando no hay. Por eso siempre dense cuenta cuando les dan sus estados de cuenta, traten de corroborar que sí tu empleador, o sea tu empresa donde estás trabajando, haga los aportes. Bueno, estimados, espero haya sido de su agrado este video.
y espero pueda ser fructífero para la información. Cualquier consulta, cualquier comentario me pueden hacer llegar de otros temas que quisieran que hablemos. Hasta luego.